¡Shalom! ¡Bienvenidos, Shabbat compañeros! Shalom, desde la noches. hermosa ciudad de Cali, todo lo bueno y lo mejor, bendiciones y milagros, éxitos totales. ¡Amén! Muchas Los bendiciones. quiero mucho. ¡Armes el pucho! Qué alegría, muchachos, compañeros, soldados de la luz, acá reportándonos de Medellín, Colombia, Asociación Prele Colombia. Estamos conectados de San Andrés, República Dominicana, en Cali, en Valle del Cauca, en Medellín. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias por estar acá. Vamos, a estudiar la Parashá Pinhas, la herencia de los muertos, escrito por Rabbi Meir el Kabaz. Entonces, desde que no olvide, una breve introducción, no nos demoramos mucho, pero es muy importante. Estamos ahí conectados ahí con Osman, que estamos hablando de la alabanza al Sadik, la alabanza a Rebe Nachman. Entonces, Rabbi Ariel Rosenfeld, de bendita memoria, Rabbi Ariel Rosenfeld, es este. Él dice que, pues, en nombre de Rabbi Nachman y los ancianos de Breslev, que relatar las historias de los Sadikim es algo muy importante porque purifica la mente. Al purificar la mente, entonces cuando se purifica la mente, el alma llega a la mente, pues acá al cerebro. Y cuando pasa eso, se eliminan juicios, se remueven juicios estrictos. Una salvación muy grande contar historias de los Sadikim, entonces alabanza al Sadik. Son muchas historias, mejor dicho, desde que Rabbi Nachman Rabbeinu también dice una cosa, yo nunca lo había escuchado, que es mejor decirle Rabbeinu Sal, que si uno habla de Rabbi Nachman es para explicar el significado del nombre, el valor numérico, o cuando uno esté rezando. Hago esta, pues uno dice, atrás del poder el mérito de Rabbi Nachman Ben Feige, ¿cierto? Por el tema de la gematria. Porque es algo muy sagrado. Porque él decía ahí, por ejemplo, uno de los significados que tampoco nunca había escuchado es que uno de los significados del nombre Nachman es Nun, que es lo mismo que el Ner, la puerta 50. Charanun, la puerta 50 es las 50 puertas de la santidad, de la percepción espiritual. Entonces la primera letra de Nachman es la Nun y después lo que sigue se conecta con Moach, o sea que nos indica que Rabbi Nachman tenía un Moach, una conciencia constantemente de las 50 puertas de santidad, siempre estaba conectado con las 50 puertas de santidad. Entonces, si yo sí he escuchado que muchos le dicen es Rabbeinu o Rabbeinu Sal, cuando escuchen Sal es Rabbeinu de bendita memoria. Pero bueno, entonces dice que las historias de los Sadikim, pues fuera de que eliminan juicios estrictos y hacen que el alma repose en la mente de uno, lo anima a uno mucho, le genera un anhelo, un gran deseo para conectarse con Hashem, porque por ejemplo estaba hablando de que Rabbi Nachman cuando era chiquitico, como vivía en la casa del Baal Shem Tov, en Medius, pues ya varios años después de que falleciera, llegaban los alumnos de Rabbi Israel Baal Shem Tov y contaban las historias de la grandeza del Baal Shem Tov. Entonces le animó mucho a Rabbi Nachman a seguir el camino espiritual, a desarrollar su alma y a unirse con Hashem. Entonces, hay dos historias muy bonitas para que ya después empecemos con la paracha, para aprovechar eso. Una, que había un pueblo donde vivían dos personas. Una era un Baal Sedacá.
y el otro era un rico odiado. Un Balsedacá, el dueño de la Sedacá. O sea, siempre que podía, mejor dicho, todos los días había comida gratis, comedores pues, para la gente que lo necesitaba. Todo el que llegaba allá le daban dinero, le daban comida, la Sedacá. Y el rico odiado, el más rico del pueblo, y cuando llegaba un pobre a la puerta a pedirle pan, ni que era a pedirle dinero, decía, no, 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 váyase para otro lado, que aquí no le damos nada a nadie. Y entonces era el rico odiado, todo el mundo cuando salía a la calle lo maldecía, de hecho, todo el mundo le caía mal. Y entonces un día se murió el rico odiado. Entonces fueron donde el balse de acá, pues a pedir dinero, a pedirse de acá, a comer gratis. Y el balse de acá dijo, no, hoy no hay. Entonces le preguntaron que por qué. Es que todo el dinero lo daba el rico odiado. Todo el dinero para la sedaca lo daba el rico odiado. O sea, que también hablan de Rabbi Nachman, que al principio ocultaba sus devociones, que es algo muy exaltado uno ocultar la conexión que uno tiene con Hashem, porque cuando no se ve, el Satán no puede intervenir. Entonces imagine, el rico odiado se expuso a que toda la vida lo trataran mal y pensaran mal de él con tal de ocultar esa devoción. La otra historia es del músico ciego. Músico ciego, un músico pues extremadamente virtuoso y siempre lo llamaban para todas las bodas. Entonces lo llevaban así, pues como codito de la mano y él tocaba su música. Y ya cuando estaba en el lecho de muerte confesó que él nunca había sido ciego, que simplemente fingía ser ciego porque en las bodas las mujeres muchas veces no se vestían con modestia, para no mirar. Entonces, toda la vida la gente creía que era ciego, era para evitar el pecado. ¿Verdad? Imagínense, o sea, lo que hizo la gente para ocultar la grandeza y lo que hizo la gente para prevenir el pecado. Baruch Hashem. Entonces, sí es muy importante cada vez que podamos solamente escuchar o hablar de las historias de los Adikim, entonces nos purifica la mente, trae el alma, elimina decretos severos y nos enciende el corazón para ser así, para seguir el camino de los Adikim. Entonces, en la Parashá Pinjas, la herencia de los muertos, escrito por Rabbi Meir el Kabaz, dice: la Parashá Pinjas describe el momento en que Hashem le ordenó a Moshe que divida la tierra de Israel entre las tribus. Bamidbar, números 26, 52 al 56. La Torá dice que la tierra debe ser entregada como herencia conforme al número de nombres. Rashi explica que esto se refiere únicamente a aquellos que en ese momento ya tenían más de 20 años, no a quienes cumplieran esa edad en los años siguientes. A pesar de que la división real de la tierra no ocurriría sino hasta 14 años después, 7 años de conquista seguidos por 7 años de distribución, solo quienes ya tenían 20 años en el momento de este censo recibirían una opción. Recuerde que, bueno, ahorita lo van a explicar, pero recuerde que cuando hubo el pecado de los espías y el pecado del becerro de oro, todos los que tuvieran de 20 años en adelante ya condenados a morir en el desierto. Entonces, por eso dice que solo los que ya tenían 20 años en el momento de este censo recibirían una porción, o sea, los niños pues que estaban en el desierto, cuando los papás pecaron con el pecado de los espías y el pecado del becerro de oro.
Más sorprendente aún, si un hombre que había salido de Egipto tenía 6 hijos, todos ellos heredarían únicamente una porción, la de su parte. Eso es lo que hay que entender acá porque es un poquito complicado. O sea, los que heredaban eran los padres que salieron de Egipto, pero muchos o la mayoría o abuelos ya habían fallecido. Entonces, pues decir algo, un padre y ya tenía 10 hijos, les tenía una porción de la tierra de Israel, pero eso había que dividirlo entre los 10, o sea, heredaban, era de acuerdo a los padres que salieron de la tierra de Israel. Porque un sistema tan rígido, la ¿Qué pasó ahí? Nos quedamos solitos un ratico. Debe ser algún salto en internet. Ya te conectaste de nuevo. ¡Salud, compañeros! ¿Cuánto tiempo sin Saludos, ¡Yay! Daniel, bienvenido. Saludos de nuevo. qué pena con la demora, hombre, que no nos hemos podido conectar. Ah, bueno, así que hizo Hashem. Se cayó el Bueno, internet obviamente, y se raspó la rodillita. yo creo que hay que echarle mertiolate. Sí, no sé qué pasó. Puede ser que haya caído. Que estaba como Un fallando saltico. Un el internet. saltico en internet nada más. Eso es normal. No pasa nada. Sí. Pues nosotros ahí bailando y brincando y el internet, no, yo también brinco, y ya, pum. No puede con el voltaje. Mucho voltaje, bueno, gracias a Hashem. Vamos a empezar. Ah, ¿cómo así? ¿Todo está grabando? Ah, bueno, La mejor. grabación está activa, la grabación está activa. No tocó volver a empezar. Mejor. Imagina otra vez para contar la historia y todo eso. Entonces, ¿por qué un sistema tan rígido, cierto? O sea, vamos a entender bien cómo era el sistema pues,
de la división, de la repartición de la tierra de Israel, ¿cierto? Entonces la Gemara en Baba Batra 117a explica que la generación que salió de Egipto, aunque falleció en el desierto, es tratada como la heredera principal de la tierra de Israel. Los hijos vivos sí reciben la tierra, pero basados en el mérito y estatus de sus padres fallecidos. Rabbi Yehuda Hanasí ofrece una analogía. Dos hermanos que son Kohanim envían a sus hijos a recoger terumá, la ofrenda para los sacerdotes. Uno de los hermanos tiene 2 hijos y el otro solo uno. Los hijos regresan con 3 partes iguales de terumá. Sin embargo, al recibirlas, los padres la redistribuyen de manera equitativa entre sí, no en proporción al número de hijos, sino según su propio derecho compartido como Kohanim. ¿Cierto? Hay 2 padres que son, cada uno es un Kohen, y a cada uno le corresponde una terumá, o sea, una donación, en este caso es de granos. Entonces mandaron a los hijos a hacer el mandado. Y digamos que hay uno que llama Shimón. Shimón tiene 3 hijos. Y hay otro que llama Rubén. Y Rubén tiene un hijo. Entonces, los 4, 3 hijos de Shimón y uno de Rubén, van a recolectar los granos. Entonces llegan a donde un señor, un granjero, y el granjero le da proporcional a los 2 papás. O sea, digamos que a cada uno le da de a 200 gramos de granos, ese señor. Y entonces, cuando llegan a la casa de los papás, de los Kohanim, los sacerdotes, entonces, ¿qué hacen? O sea, son 3 hijos, a cada uno le dieron, a los hijos de Shimón le dieron 200 gramos, entonces son 600 gramos. Y Rubén, como tenía solamente un hijo, le dieron también 200 gramos. Entonces, ¿qué hacen? Son 2, 4, 6, 800 gramos, ¿cierto? Los juntan y ya los reparten para los papás, para Shimón y para Rubén. O sea, les toca de a cuántos, de a 400 gramos, de a 400 gramos. No es por los hijos, sino es por los papás, por los antecesores, los que están más atrás. Ahí es donde está la enseñanza según la lección 24. Entonces, sí, así se repartió es un ejemplo que puso Rabbi Yehuda Hanasí para entender bien cómo se repartió la tierra de Israel. ¿Cierto? ¿Quedó claro? Bueno, así también en ese caso, aunque Rubén tuviera 9 hijos y Shimón solo uno, la tierra es atribuida primero a Rubén y Shimón por igual. Luego, sus hijos dividen la porción según esa asignación ancestral. Aunque los vivos son quienes toman posesión de la tierra, el marco de referencia para la división se basa en aquellos que murieron en el desierto. Esta inversión de una herencia que va de padres a hijos a una estructura donde los padres determinan la porción de sus hijos nos obliga a preguntar, ¿por qué la Torá organiza la herencia de esta manera? Hashem cumple su palabra. Hashem cumple su promesa. Pero ese proceso no fue solo una manifestación dramática de intervención divina. También resolvió un dilema teológico profundo. Hashem le había prometido al pueblo que salió de Egipto que lo llevaría a la tierra prometida. Sin embargo, esa generación murió en el desierto como consecuencia del pecado de los espías y el becerro de oro. Entonces, ¿cómo cumpliría Hashem su promesa? La respuesta es a través de sus hijos. Aunque los padres fallecieron en el camino, sus hijos heredaron la tierra de manera que el mérito recayó retroactivamente sobre los padres. La división de la tierra fue realizada como si hubiera sido entregada a la generación del Éxodo,
cumplieron así la promesa divina en espíritu y por medio de este mecanismo legal único también en la práctica. Un poquito. O sea, la clave para cruzar el umbral de la redención en nuestras propias vidas es la simjá, la alegría sagrada y la emuná, la fe profunda de que cada obstáculo es, en realidad, una invitación a acercarnos más a Hashem. Eretz Israel, la tierra de Israel, es el lugar donde brilla la luz infinita, el Or Ein Sof. El centro de esta tierra sagrada es Jerusalén, y en su corazón está el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, donde se encuentra la Eben Shetiyah, la piedra de fundación. Vamos a explicar un poquito acá. Un poquito. Está los textos de Larí. Entonces dice así. Vamos a ver como pues acá un dibujito ahí, pues. Yo para actuar soy bueno, pero dibujar no tanto. Bueno. Entonces vea. Digamos que todo esto es la luz infinita, ¿cierto? Y Hashem tenía que retirar esa luz infinita y crear un espacio vacío, pero es entre comillas porque no hay nada vacío de Hashem, pero sí tenía que retirar esa luz infinita en este círculo para poder crear el universo, porque como Hashem es infinito y el universo es finito, tenía que retirarse y crear ese espacio vacío para poder crear el universo, ¿cierto? Entonces, ya cuando hizo ese espacio vacío es como, digamos, la oscuridad, donde están todas las clipot, donde están los malos pensamientos, los malos atributos de conciencia, los malos atributos pues, del alma, la lujuria, el pecado, todo eso viene de ahí. Entonces, bueno, hizo ese círculo y por acá es pura luz infinita. Acá hay un vacío que es entre comillas, un vacío aparente de Hashem. Entonces ahí aprovecharon, pues mejor dicho, ahí se crearon todas las fuerzas de la oscuridad, porque como la oscuridad es lo contrario de la luz, si no hubiera sido por el vacío, tampoco hubiera sido posible ser creado ese Citrara, ese lado, que lo que estamos hablando ahorita con Osman, el Satán, todo eso, es súper fiel a la voluntad de Hashem, porque siempre nos está oponiendo a que nosotros estudiemos Torah, nos cayó el internet, y a que hagamos plegaria. Entonces, en el círculo, dentro está por espacio vacío, y Hashem mandó un rayo de su luz infinita para el puntico del centro. Están las enseñanzas de la Ari HaKadosh. Entonces, en el puntico del centro es de donde se expande la luz infinita para todo el universo. O sea, generó un rayito que llegó a todo el centro del círculo y ese es como decir el link, como el vínculo con la luz infinita. De ahí para allá va creciendo la luz infinita para el resto del universo en la forma de un vegetal, en la forma, digamos, de un brócoli, de un árbol, de una planta que va creciendo de acá y se va expandiendo por todo el universo, así se expande la luz infinita. Entonces, este punto, ¿quién es? Israel, la tierra. Primero la tierra. En la tierra es donde llegó esa luz infinita. ¿Y en la tierra en qué parte? En Israel. ¿Y en Israel en qué parte? En Jerusalén. ¿Y en Jerusalén en qué parte? En el templo. ¿Y en el templo en qué parte? En el HaKodesh HaKodashim, en el Santo de los Santos. ¿Y en el Santo de los Santos en qué parte? En el
perdón, en la piedra de fundación, la Eben Shetiyah. La piedra de fundación, que es la piedra donde Jacob apoyó la cabeza cuando tuvo el sueño, a partir, o sea, ahí llega toda la luz infinita y de ahí se distribuye para el resto del universo, no solamente para el resto de la Tierra, sino para todo el resto del universo. Entonces, bueno, la luz infinita en el centro. Es lo que tenemos que entender, por qué se distribuyó la tierra de Israel de esa forma. Estamos hablando de la luz infinita. La Kabbalah enseña que esta piedra, la piedra de la fundación o la piedra fundamental, que por ejemplo en los Salmos el rey David dice, la piedra que rechazó el constructor va a ser la piedra fundamental de la construcción. Tiene mucho que ver con Israel ahora en estos días, como los medios de comunicación y todo el mundo en contra de ellos lo ridiculiza. Bueno, eso es parte del plan de Hashem. Entonces, la Cábala enseña que esta piedra fue primordial en el punto de la creación, el lugar donde la luz infinita de Hashem tocó el centro del vacío primordial y rebotó para formar la creación. Rebota, como decir, en la forma de un vegetal. O sea, todos los vegetales parten acá de una semillita, están las raíces para abajo y empiezan a abrirse, así como el árbol de la vida. Un arbolito, cualquier planta, la mayoría. Desde ese punto sagrado fluye el alimento espiritual para todo el universo. Eretz Israel no es solo tierra física, es un portal hacia lo infinito. O sea, lo que dice Rabbi Nachman, que o sea, todo, las piedras, las casas, las calles, todo lo que hay en Eretz Israel, en la tierra de Israel, es un portal hacia el infinito, todo es sagrado, la tierra sagrada. Bueno, entonces aquí seguimos con la alegría del Keter. Acá le vamos a pedir el favor acá a Don Osman que nos ayude. La alegría abre el Keter. En Likutei Moharan, lección 24, en la primera parte, Rabbi Nachman de Breslev explica que para acceder a la luz infinita, la luz de Eretz Israel, uno debe primero enfrentarse al Keter, una barrera espiritual que empuja de vuelta a quien intenta acercarse. Este rebote espiritual no es castigo, sino un examen profundo del alma. La única forma de atravesarlo es mediante la simja, la alegría. Los hijos de Israel que tenían menos de 20 años durante el pecado de los espías no fueron incluidos en el decreto de muerte en el desierto, no solo por su edad, sino porque vivieron con alegría, incluso en medio de las dificultades del desierto. Esta simja fue la llave que les permitió, al llegar a la madurez, enfrentar el Keter y recibir la tierra. Cuando llegaron a los 20 años ya estaban preparados. Su alegría, combinada con su madurez, les permitió enfrentar los desafíos con emuná, fe, en lugar de frustración. Esto aquí claramente pues, nos están dando un mensaje de que precisamente pues, hay que trabajar. O sea, si bien sabemos que el Eterno, los caminos del Eterno, como dice Rabbeinu Nachman, son insondables, no se pueden entender, porque pues, Hashem cuando quiere hace un milagro y al que quiera le hace un milagro, ¿cierto? Sin tener el factor tiempo presente. Pero aquí está claro que precisamente el trabajo espiritual toma un tiempo.
sea, es un proceso que toma un tiempo. Para unos será un año, para otros 2, para otros 5, 10, 15, ¿cierto? Dependiendo de muchos factores individuales. Cuando llegaron a los 20 años ya estaban preparados. Su alegría, combinada con su madurez, les permitió enfrentar los desafíos con emuná, con fe, en lugar de frustración. El retroceso de la herencia. Pero el proceso de recibir la tierra tenía un paso aún más desconcertante. Incluso después de la distribución del territorio, la Torá exigía que cada familia rastreara su herencia hasta sus ancestros. Es decir, en lugar de heredar directamente, a los vivos se les decía: tu porción depende de tu padre o de tu abuelo, según cuántos hermanos ellos tuvieron. Porque este aparente retroceso, Rabbi Nachman de Breslev enseña que la esencia del Keter es justamente eso: ser rechazado en el momento en que estás a punto de recibir algo grandioso. Así es como se accede a la luz infinita, no rindiéndose cuando el proceso de repente parece invertirse. Wow. Eso es puro consuelo, muy consolador. Los hijos que acaban de recibir una herencia tangible y luego eran instruidos a cederla a sus padres fallecidos, estaban enfrentando exactamente esta prueba. Justo cuando el regalo parecía estar en sus manos, se les decía: todavía no. Esto va primero a tu padre o a tu abuelo. Mucho tiempo. Retroceso, ¿cierto? Que es un retroceso, o sea, la luz infinita, la tierra de Israel es la luz infinita, pues es como la estamos hablando ahorita. Para recibir la luz infinita necesito un retroceso, necesito retroceder hasta al papá o hasta el abuelo, o sea, ya tenían todo ahí, ay sí, ya vamos a recibir la tierra, y mentiras que les tocó echar para atrás. Entonces, ¿cómo así que uno está trabajando la espiritualidad y ya se me va a concretar este proyecto y tan en un retroceso? Es porque la luz infinita se recibe así, porque la tierra de Israel no es cualquier tierra por ahí así como digamos acá en Colombia. No, tiene que tener ese proceso de retroceso para poder recibir la luz infinita. Y Daniel, tal vez conversando un poquito aquí, pues tiene que ver ahorita que obviamente todo esto, el tema hereditario, digámoslo así, llevándolo al plano espiritual, pero también, vamos a decirlo, más bien, si es de las personas que ahorita se está hablando mucho de eso, gracias a Hashem, que la gente está buscando en sus ancestros las raíces de sus asuntos, de sus problemas. Pero ves que ahora sí, se que está... las constelaciones familiares. Eso, pero eso. Sí. Que ahorita se está hablando mucho de eso, pero obviamente todo eso está en la Torá. Y aquí está pues más demostrado que... Más claro que para qué. Y ahora se está hablando mucho de eso. No, es que eso es usted heredó pues Los rasgos de personalidad pues que estaba trabajando es porque los heredó de los ancestros, pues de los papás, de los abuelos, y bisabuelos. Que tiene que ver mucho con el ticún de cada quien, Eso, ¿no? Carlos habla de eso en la charla. Como algo que uno tiene que corregir acá en esta vida que viene de esa parte ancestral. Claro, y es que se me vino un diálogo que está en una lección del Likutei Moharan sobre Rabbi Natán, que una vez Rabbi Natán llegó a un pueblo. Entonces,
Entonces le contaron, Rabbeinu Nachman le contó que en un Beit Midrash, en una casa de estudio, hace algún tiempo, los estudiantes habían tenido una sesión de estudio del Talmud muy candente, muy acalorada, y que no, pues, no se pusieron de acuerdo, pero estaban muy calientes, entonces se golpearon el uno al otro con el Talmud. Pues, en el libro se golpearon. O sea, fue una pelea, pues ahí, una cosa loca. Entonces le dijo precisamente a Rebbe Nachman que él se le iba a llegar la oportunidad de rectificar eso, hablando pues del tema de los ancestros. Entonces que una vez Rabbi Natán fue precisamente allá a ese pueblo, a ese lugar y precisamente a esa casa de estudio, y se quedó pues un tiempo determinado estudiando pues Talmud, Torah y haciendo plegaria. Se me vino solamente pensando en todo este tema, en estos temas hereditarios, en todo el tema de las herencias. Y también se me viene a la mente, Daniel, que entonces, como dice aquí, a ver, los hijos que acaban de recibir una herencia tangible y luego eran instruidos a cederle a sus padres fallecidos estaban enfrentando exactamente esta prueba. Justo cuando el regalo parecía estar en sus manos, se les decía, todavía no, esto va primero a tu padre o a tu abuelo. Entonces, que se me ocurrió, lo voy a decir. Que, por ejemplo, si una persona tuvo un padre, unos padres, pues, digámoslo así, meritorios, buenas personas y hicieron cosas muy buenas, ¿cierto? Pero fallecieron sin estudiar Torah o qué sé yo, pues alguna cosa espiritual de estas que estamos estudiando. Entonces, eso va al alma, a favorecer el alma de ese ancestro, los méritos de, cierto, que precisamente por eso se hace también mucho el tema de cuando se recita algo en un estudio, en el mérito, en favor del alma, de mi padre, de mi madre, que vemos en muchos de los textos y en muchas de las clases, ¿cierto? Puede ser por ahí. Dice entonces, continúa el rabino Meir aquí, dice, esa es la muralla del Keter. Y atravesar esa muralla significa aceptar la reversión con alegría y con emuná, no con amargura ni resistencia. Ese acto de aceptación transforma el obstáculo en una puerta. Eretz Israel requiere aceptación. Al final, este sistema único de herencia revela una verdad más profunda. Eretz Israel no se adquiere con lógica ni con derechos adquiridos. Se accede con emuná, con fe viva, con simjá, con alegría, y anavá, humildad. El hecho mismo de que los muertos determinen la herencia de los vivos refleja que Eretz Israel no se rige por reglas naturales. Es una tierra de paradojas sagradas, donde el retroceso impulsa el avance y los reveses revelan tesoros espirituales. Aquí dice el rabino, abrazar el retroceso para acceder a la luz. El camino hacia Eretz Israel no es solo una herencia física, sino una transformación espiritual profunda, al requerir que los vivos reciban su porción a través del mérito de sus antepasados. Hashem nos enseña la esencia del Keter, que la luz divina auténtica solo se accede a través de la humildad, la alegría y la capacidad de soportar reveses espirituales sin perder el corazón.
Así como aquella nueva generación estuvo lista para entrar en la tierra, nosotros también estamos hoy frente al umbral de nuestra propia redención personal. Y la clave para cruzarlo es la sinja y la fe inquebrantable de que cada obstáculo es, en realidad, una invitación a acercarnos más a Hashem. Podamos todos merecer heredar nuestra porción en la tierra santa y la luz eterna que contiene. Amén de amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. No, sí, estamos pues muy identificados con que cada vez que nosotros estudiamos una partecita, así sea pequeña, de las enseñanzas de Rabbi Nachman, todo eso se ve reflejado en nuestra vida. Mejor dicho, nuestra vida se ve reflejada en la enseñanza. Y es algo que estamos hablando ahorita con Osman, que es como un espaldarazo de Hashem, como que le dice, bien, mijo, hágale, pues, queda muy bien, excelente. Y eso es un privilegio muy grande que no tiene cualquier persona. Las enseñanzas de Adoneino Moreno, de Rabbi Nachman, en Feige, que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, amén, ve, amén. Ok, compañeros, ¿qué pensamientos les suscita? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Preguntas, Kiddushim, iluminaciones sobre este tema. Don Dani, una pregunta, alguien decía, es mejor una pregunta boba y no un bobo sin preguntar. Que cuando habla de lo de las generaciones, eso tiene que ver lo que se repite en las generaciones de ahora. Por ejemplo, Mariana, pues digo en el caso de ella, porque en la familia de mi papá, aunque yo no tengo pues mucha relación con él, pues casi que nada, hay como dos personas que sufren epilepsia y Marianita sufre de epilepsia. Entonces, tiene también que ver esas cosas, eso generacional o eso no aplica ahí. Y claro, lo que está diciendo Osman, lo que está Sí. diciendo Osman, lo que yo entiendo que son hasta 7 generaciones, que uno nace Mm, también para y lo de la familia de uno. Uno nace para corregir las cosas, las fallas de la familia de uno. Sí, por eso somos tan privilegiados en tener este conocimiento, porque pues no solo nos estamos ayudando a nosotros, sino que estamos ayudando a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a todo el mundo. Ya, por ejemplo, lo que dice la, la plegaria 24, ¿cierto? Que es lo que nosotros deberíamos recitar todos los días porque estamos estudiando la lección 24 y hay una parte muy bonita que dice así. Voy a leerla como estudio, ¿cierto? Me regocijaré en Hashem, mi alma se deleitará en mi Dios. Llévame hacia un nivel en el cual pueda llevar a cabo cada misbah y todo lo que tú quieres que haga con una perfecta alegría y deleite. Mediante la alegría en el cumplimiento de las misbot pueda elevar todas las chispas de santidad que han caído en el ámbito del uno santo como resultado de todos mis pecados y transgresiones, así sea en esta encarnación o en otra. Entonces uno tiene que, como esa, digamos, esa deuda pendiente de rescatar las chispas, pues lo hacen encarnar en una familia específica, porque le toca, porque le favorece al alma de uno y puede ser por el lado amable o puede ser por el lado duro, que uno cuando encuentre con los familiares le ayuden a uno a elevar esas chispas, como por ejemplo que muchos músicos nacen en familias de músicos, pero también una persona tiene un atributo negativo de conciencia y Hashem quiere que lo cambie y uno se dice que cuando el alma está en el cielo
uno mismo es el que escoge a los papás, pero de acuerdo a eso, al tikkun, a la corrección del alma. O sea, uno tiene pendiente una deuda de elevar unas chispas de la santidad que dejó atrapadas, entonces lo mandan en una familia, unos papás, unos abuelos, unos tíos, lo que sea, también en la sociedad, el medio ambiente, en la ciudad, el país, para que usted confronte con eso, entonces ya está libre albedrío. Ah, dice, no, no, yo voy a corregir eso, o, o, o lo contrario, o no, yo no, eso es, ay, esa gente tan, no, yo tengo una familia, no, esos sí son meras, no, son muy malvados, y no, y el presidente, no, y la gente que está por ahí, no, 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 no. Esa es una elección que uno puede hacer la elección, no, 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 pues si me está pasando esto, es porque yo tengo que corregirlo, y tengo el poder a través de la alegría. Pues eso lo decimos nosotros que estamos conectados con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Brel. Espera un momentico, Carlos, yo acabo de leer esto para que sigamos con su intervención, por favor. Tan, 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 tan. Que mi alegría purifique y eleve todas esas chispas, al igual que los 11 ingredientes de la ofrenda del incienso, que tienen el poder de liberar las chispas de santidad de su exilio. Ayúdame a retirar la fuerza vital del ámbito del uno santo, hasta que todas las fuerzas de la impureza desaparezcan por completo. Pueda elevar todas las chispas de santidad hacia su raíz, para perfeccionar a la Shejinah, la presencia divina. Dios amoroso, ayúdame a elevar a la Shejinah fuera del exilio, llevando a cabo las misbot con gran alegría. Que se revele tu reinado ante todos en el mundo y que todos puedan someterse al yugo de tu gobierno y que tú reines sobre ellos rápidamente y por siempre. O sea, el libre albedrío de uno. Hacer esta plegaria todos los días. Padre nuestro y Rey nuestro, lléname de santidad y pureza y llévame a realizar cada misbah con poder y fortaleza para avanzar en todos los mundos y despertar en ellos el temor y el servicio a ti. Y para estudiar la lección 24 todos los días. Que todos los mundos y todas las cosas que contienen se despierten a tu servicio. Porque es que uno me pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Uno lo que tiene que hacer, bueno, aparte de lo que tenga que hacer, que Hashem le determina a uno, que lo que tiene que hacer, uno tiene que estudiar Torah, rezar, hacer buenas obras y hablar con los amigos. Además, lo que le ponga Hashem, pero ¿cómo yo corrijo? Ah, no, sí, que es que mi papá hizo tal cosa y vea, y me toca. Bueno, usted lo corrige estudiando Torah, rezando, haciendo buenas obras y hablando con los amigos. Entonces se gana el quete, se gana la herencia. Porque ahí también, cuando le da chispas, ahí hay una bendición, una luz infinita. Y la luz infinita es la fuente de todo lo bueno material y espiritual, todo lo que uno quiera. Entonces, después no diga que no le avisamos. Entonces, sí, eso depende de uno, el libre albedrío. Entonces dice así, que todos los mundos y todas las cosas que contienen se despierten a tu servicio, las rocas, las plantas, los animales, los seres humanos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo en la pared, desde el más pequeño gusano hasta los cuernos del búfalo, los reyes de la tierra y todas las naciones, príncipes y todos los jueces de la tierra, grandes y pequeños, hijos e hijas, ancianos y jóvenes, la tierra y todo lo que contiene, las aguas y todo lo que hay en ella, los cielos y los cielos de los cielos y todas sus huestes, los mundos de Asia, Yetzirah, Bria y Atzilut y todo lo que contienen, desde las criaturas más bajas hasta las esferas celestiales, los ángeles, los espíritus, las fuerzas, los serafín, los ojanim y todas las santas hayot. Desde el punto central del mundo de Asia, el mundo de Asia, punto central del mundo de Asia, ¿cierto? Les explicamos ahorita. Hasta el punto
interior desde el cual emana la creación al comienzo de Atzilut. Digamos que es como ese círculo. Por eso es que el mundo de Asia es un puntico, es un punto. O sea, Hashem está en ese punto. En ese punto. Pero realmente la creación emana del círculo. Pero el círculo es como muchos puntos. No es un punto, pero en muchas partes. Por eso es que es algo tan inefable, por eso es el Keter. El Keter es algo inefable, por eso necesitas la emuná, la fe, pero también está en el punto, en la vida de uno, en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir la tierra? La familia de uno, donde uno nació, el país, la ciudad, la idiosincrasia, cómo lo educaron, pero por lejleja, hay que salir de todas esas cosas. Uno se identifica como con todas esas cosas, que lo que hacía Abraham era buscar dónde está Dios. Dios está en el fuego, en el agua, en la tierra, en los ancianos, en los jóvenes, y encontró a Hashem. Apenas encontró a Hashem, ¿qué le dijo a Hashem? Lech leja, vete de tu tierra, de tu familia y de tu nación. O sea, de tu tierra es como el medio ambiente, lo que uno conoce, uno tiene que salirse de eso para poder corregir todo eso. O sea, lo de la familia, lo de lo que uno le toque, su tierra, su familia, la tierra es como el cuerpo de uno, o sea, como los atributos de conciencia que uno tiene. Por eso lo ponen a nacer con familias que tengan más o menos los atributos ahí muy parecidos, aunque uno le choque. Aunque diga que no, es por eso, por eso le chocan, porque uno los tiene, Ay, no, que mi papá tal cosa, no, porque entonces esa es la tierra, o sea, la tierra es el cuerpo físico y es como el nefesh, esos apetitos, esos malos rasgos, entonces por eso lo ponen a nacer a uno ahí. La familia, bueno, es como su cultura, la forma en que lo educaron, también tiene que salirse de ahí. Y la nación, es como, ay, sí, somos colombianos. ¡Oh, Gloria y Marcecil! Sí, muy bacano, gracias a Dios, pero hay que salirse de todo eso, quitarse todos esos referentes para saber cuál es el objetivo final, el tajlit, es conectarse con Hashem. Pero ¿cómo se hace eso? Con alegría, que es lo que estamos estudiando, y así todo se eleva. Entonces uno no puede decir, ay, no, es que como así que mi tío, que no, me era chucha, no, no diga eso. Diga eso, bueno, va a hacer los preceptos con alegría, va a hacer el tikkun, como decía Carlos estos días, exprimir ese tikkun, ese ibodedut, para que se encienda esa luz y no nos toque, y que ya nos dejen de exprimir, porque yo creo que no hemos exprimido muchas encarnaciones y hemos nacido donde tenemos que nacer. Entonces después dice, que cada una de las misbot que lleve a cabo vaya y despierte a todos a ellos, que vaya y despierte a todos ellos a tu servicio, que todos los mundos y todo lo que contienen retornen a ti y que la bendición se difunda a través de todos los mundos, de modo que tú abrirás tu mano y le darás satisfacción a los deseos de todos los seres vivos. Dios amoroso, difunde la bondad y la bendición a través de todos los mundos. ¿Cómo? A través de hacer los preceptos con alegría, y para eso le ponen uno el Keter para que lo que ya hablamos, pues para no gastar tiempo y para poder, que Carlos está que se habla, está mejor dicho que se habla. Adelante, Carlos. Expláyese, desahóguese, bien pueda. Con retroactividad. Con retroactividad. No, Daniel, compañeros, que ahora que estaba pues leyendo Osman, eso que se habla de la herencia y que le corresponde la tierra dividirla entre los hermanos, pues yo les quiero contar que yo creo que ya he contado, pero como para dar de qué vamos a hablar. Yo hace 20 años más o menos me dedico a comprar casas, a remodelarlas y a venderlas. Entonces yo me especialicé, digámoslo así, en comprar sucesiones. Ese es como el fuerte mío, comprar sucesiones, y me toca hablar con herederos, con varios hermanos,
que los padres pues ya fallecieron, y eso sigue funcionando igual. O sea, así como ustedes lo leyeron, así sigue funcionando ahora. Si por ejemplo, fallecen pues los padres y hay 4 hermanos, a cada hermano le toca una parte por igual. Pero si por alguna razón ha fallecido, que me ha tocado, muere uno de los hermanos, entonces si uno de esos hermanos tenía, por ejemplo, 7 nietos, 7 hijos, perdón, no quiere decir que cada uno de esos tenga una parte en la propiedad que se está vendiendo, no, sino que esos 7 hermanos hacen, digamos, por una sola parte, por una porción. O sea que eso sigue funcionando igual en este momento. Y para comentar algo acerca de eso, a mí me gusta mucho preguntar. Cuando yo voy a hacer un negocio, me gusta mucho preguntar. ¿Y su papá qué se dedicó? ¿Y su mamá? Yo entro más como en esa conversación. Y he podido ver que cuando los papás han sido pues como tranquilos, así mismo son los hijos. O sea, hablar pues de la herencia. Así mismo son los hijos y se ponen de acuerdo y no hay ningún problema. Pero cuando ha habido como unos papás pues, que además voy a hablar un poquitico acerca de algo que tiene que ver con lo de la charla que brindamos, cuando los papás han sido conflictivos, así mismo los hijos son problemáticos, y hay uno que dice que no, que él no vende, y el otro que dice que no, que hasta que no leen, no, y casi que hay unas peleas. Me ha tocado ver unas peleas de hermanos en las notarías que gracias a Dios, y a mí me gusta hacerlo, que yo he buscado como siempre conciliarlo y venga, no, venga, haga esto, y logro que se pongan pues como de acuerdo. Entonces eso sigue funcionando igual que en esos tiempos. Imagínate esos tiempos de la Torá, ahora sigue igual. Y hay algo que yo menciono, que era lo que estaba hablando Osman, de que estamos en una era, o en estos tiempos se está hablando mucho de eso, de las cadenas transgeneracionales, y todos esos seminarios que salen, hablan de perdonar al papá y perdonar a mamá, y que esto y que lo otro. Pues yo en la charla también hablo acerca de eso. Entonces, para hacerlo corto, porque obviamente lo que yo le dedico a la charla, en esa partecita que tiene que ver con el perdón hacia el papá y a la mamá, que además yo lo menciono así, todos los seres humanos tenemos algo que perdonarle a papá y a mamá, así sea muy pequeñito, pero tenemos algo que sanar, reparar precisamente con papá y mamá. Pero yo en esa parte, para ser como claro en lo que voy a decir, yo digo es que todos hemos sido bien programados y mal programados, mayormente mal programados. ¿Por quién? Entonces yo digo que los papás tienen que ver en eso. Los papás pues equivocadamente nos han programado mal. Tenemos programaciones negativas por parte del papá, la mamá, de los mismos abuelos, tíos, profesores. Hay muchas programaciones que tenemos nosotros hoy en día cuando hablo en la charla. Pero yo digo así, ¿pero qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? Si ya nos programaron mal, ¿qué podemos hacer? Entonces yo digo, hay dos cosas para hacer. Lo primero, voy a decir lo que no hay que hacer. Bueno, lo que hay que hacer es reprogramarnos. Y reprogramarnos tiene que ver con todo eso que hablamos de los 5 magníficos y con todas esas cosas. Pero entonces digo, primero voy a decir lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es no juzgar al papá y a la mamá. O sea, nunca juzgues a tu papá y a tu mamá. Por nada ni por nadie. Nunca los juzgues. Hay algo más profundo ahí que no me da el tiempo para hablarlo aquí, pero por lo menos digo eso, nunca los juzgues. Primero, porque es algo que está en la gente que conoce de los textos bíblicos, de la Torah y todo eso. Hay un mandamiento. Yo pregunto y todo el mundo dice, sí, ¿cuál es el mandamiento? Honrar a papá y a mamá. Eso es un mandamiento que está ahí. Honrar a los padres, que yo menciono. Entonces, no juzgarlos es honrarlos. Eso es no juzgarlos, no honrarlos. Honrarlos es no juzgarlos. Y lo otro, la otra razón es ¿por qué? Porque, y esto hace entrar en conciencia a cualquier persona que reciba esa charla. Eso es como algo que viene del creador, porque yo digo eso, y la otra razón es porque adivina quién pudo haber mal programado a tu papá y a tu mamá. Inmediatamente las personas de la charla dicen, sí, los abuelos. Y bueno, listo, entonces lavémonos las manos, echémosle toda la culpa a los abuelos. No, porque adivina quién pudo haber mal programado los abuelos. Pues los bisabuelos, y los bisabuelos, los tatarabuelos, y si seguimos así vamos a llegar donde Adán y Eva. Entonces necesitamos cortar eso, cortar esas cadenas, que es de lo que habla, pues, lo que en este momento se habla de cortar cadenas transgeneracionales y toda esa cuestión. Y pregunto esto al final, para allá en la charla siempre pregunto esto. Y adivina, si tú no cortas esa cadena de no juzgar a tus padres,
si no cortas esa cadena, adivina tú a quién vas a malprogramar. Inmediatamente dicen, a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, que ahora, Baruch Hashem, tenemos esa guía de la Torá y de los Sadikim, pues nos sirve para eso, para sanar el pasado y el futuro. ¿Te imaginas el trabajo tan grande que estamos haciendo nosotros en esta generación? Sanar a los papás, a los abuelos, a los bisabuelos, a todas esas generaciones anteriores, pero también vamos a sanar las generaciones que siguen, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, esa parashá que nos está brindando el Rabino Meir es eso, o sea, esas herencias que tenemos que sanar y reparar y no comportarnos como víctimas, por decirlo así, que también hace parte de la charla que yo doy. Tienes dos opciones: o comportarte como una víctima, decir, ay, pobrecito yo, es que yo sufrí mucho de niño, es que mi papá y mi mamá me pegaban y me maltrataban y me decían esto y lo otro, pobrecito yo. No, ningún pobrecito yo, o sea, es ahora lo que estoy en mi presente y es sanar eso, repararlo para poder elevar esas chispas, porque se habla de lo que estamos aprendiendo nosotros, elevar todas esas chispas de nuestros pasados y de las que siguen. Entonces, muchas gracias, muchachos. Tiene que ver con eso, con lo que estamos hablando. Muchas gracias. No, ese es el punto, Carlos ahí lo terminó muy bien porque precisamente es que es más que cortar, pues que cortar viene pues del conocimiento que está fuera de la Torá, es elevar, ¿cierto? Que ya es la sabiduría divina, es elevar chispas, y que está ahí ahorita que lo leía Daniel, es muy hermoso esa plegaria. Mira que habla de todo, no solo ni siquiera pues del papá y de la mamá, sino de plantas, animales, minerales. Eso es mucho, eso es pura cábala, la cábala de Larisa. En todo hay chispas de santidad, en todo hay chispas que hay que elevar. Y no solo en este mundo, sino en todos los mundos, como lo dice ahí la plegaria. Y hermoso. Por eso, que Dios nos ayude, Hashem nos ayude y los que nos ayuden a salirnos de esa conciencia individualista, o sea, de esa conciencia que metió la religión, que hay que pedir es por uno mismo, no, lo decimos aquí también muchas veces, que es que nosotros estamos haciendo aquí algo muy grande, muy grande. Sí. Algo que está, sí, no es fácil, como dice Daniel, es más fácil decirlo que hacerlo, sí, pero es muy grande, en favor de, y en nombre del Eterno, que así nos ayude. Yo voy a comentar algo. No, ya se nos acabó el tiempo. No, mentira. Bueno, no importa. Mentira. No, era por molestar. ¿Usted le gustan los chistes? Pues era un chiste. No, hágale el favor. No, yo lo que iba a comentar era algo cortico respecto a lo que dijo Carlos. No, cortico, largo, lo que quiera, doña María, bien pueda, yo iba a comentar esto. Lo que pasa, como Carlos decía, que los abuelos, los bisabuelos, nosotros, bueno, los abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, fueron criados, digamos, nosotros en Roma, con esa posición romana, lo que los abuelos nos trajeron a los bisabuelos y a todos. Al llegar, por lo menos nosotros ahora en nuestra generación, las personas que tenemos el privilegio de conocer, de tener cada conocimiento, por muy poquito que sea, vamos a hacer cosas nuevas, principalmente en nuestras vidas, con nuestra familia, con las demás personas, porque tenemos tantas cosas que nosotros mismos perdonarnos, que hoy en día yo cuando escucho algo digo, ay Dios mío, perdóname porque está malo, y yo también lo hice, porque muchos, bueno, pues, también lo hice y estuve ahí en Roma y seguía esos parámetros. Entonces, por nosotros hoy en día que tenemos ese conocimiento, porque comparado con los judíos, para mí es muy poquito, pero entonces es una grandeza
conocer y poder reparar, pero con el conocimiento que tenemos ahora de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros estamos aprendiendo, porque eso es importante, que esa luz de la Torá resplandezca en nuestra vida y que nosotros lo podamos vivir y mostrárselos a nuestros hijos. De todas formas, todos no van a tener el conocimiento ni querer seguir lo que nosotros seguimos, pero aún le hablamos y ellos ven nuestra transformación en nosotros y de pronto ellos están cometiendo los errores y nosotros les podemos decir, mira, que así no es, porque no, porque ellos también están equivocados y están en el parámetro romano. Y entonces eso es muy difícil, pero entonces yo hoy le doy la gloria a Dios, a Hachén, por cada conocimiento que es nuevo cada día en nuestras vidas, de en verdad conocer la luz verdadera, la verdad. Porque nosotros sí decíamos, yo tuve mucho tiempo, no, estoy en una congregación y es la verdad y cada quien defiende lo suyo. Y uno ahí creía, pero cada vez que uno escucha algo, Dios mío, todo es nuevo, todo es diferente, y aplicarlo uno a su vida y querer que los demás lo apliquen no es una tarea fácil. Pero entonces con que ya uno tenga esa verdad verdadera en su vida y pueda tener el conocimiento, con la ayuda de Hachén poquito a poco puedan entender y ver lo que uno ha logrado. Esa reparación, como decía Carlos, de que uno tiene que pedir perdón porque aprendió mal y sin embargo sigue uno viendo cosas mal en el mundo, pero que uno no las puede corregir, pero ya en uno la chispa y esa luz que está en uno puede hacer cosas grandes para uno y confiando en Dios que pueda llegarle a los demás y hacer que otras personas puedan creer, porque es que a veces a uno a veces quiere que el otro haga, pero que como que la mentalidad, si sea en el hablar, pueda cambiar y entender, y una vez se queda callado porque ellos también, y uno entiende que ellos están en esa cautividad, digo yo, ahí en esa opresión, porque nosotros también estuvimos ahí, bueno, por lo menos yo no sé, pero yo toda mi vida, cuando niña, mi madrastra era con los santos. Y después yo estuve en muchas congregaciones buscando y buscando. Y siempre uno se sentía que estaba bien, que iba por el camino bien, que todo lo hacía bien, porque yo nunca me imaginé hacía, que no hacía, que se hacía, sino que todo lo que yo hacía era bien, porque eso es lo que yo había aprendido de Roma. Entonces, gracias a Dios por cada conocimiento, por todas las cosas que uno pueda reparar y que otras personas puedan mirar lo que uno ya pueda uno reparar y cambiar y salir de la situación en que estaba. Ese era mi aporte chiquitico. Tremendo. Bendito el Eterno, vea. Muchas gracias, Dios le pague. Y a Carlos y a Osman, porque, vea, uno tiene que abrir la mente para ver cuál es el pensamiento. Cuando le llega un pensamiento, acuerde que uno tiene que hablarlo, porque es que puede ser un pensamiento de Hashem. Y también lo mismo se aplica cuando uno escucha a los demás. Recuerde que Rabbi Haim Kramer dice que la emuná tiene 4 patas, como las patas de una silla. Si le falta una, se cae. Fe en Hashem, fe en la Torá, fe en el Sadik, pero hay una que es muy importante que donde uno falla, fe en uno mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no había entendido esta paracha desde esa perspectiva, sino que hasta que ustedes lo empiezan a entender y estoy viviendo unas cosas ahí con mi papá y con mi mamá en estos momentos y lo estoy entendiendo y estudio esa paracha, yo le digo que más de 5 o 6 veces y solamente la vine a entender así cuando ustedes hablaron. Entonces Dios les pague
y no es que callado, denuncia. No, de verdad, lo eleva a uno y yo estoy muy tranquilo ya ahora con ese conocimiento o sea, a través de ustedes me llegó, ¿sí me entiende? ¿Qué más, muchachos? No es que callado, denuncia. Don Guillermo, le van a cerrar ahí el puesto de la cerveza, ¿cierto? No, mentira, que ahora lo cerrarán allá. Bueno, muchachos. No, muchas gracias, compañeros soldados de la luz. Otra ñapita ahí de es que uno aprende con los compañeros, es muy importante uno conversar. Estaba estudiando una lección de Rabbi Haim Kram, me la estudié como 3 veces. Y ahorita hablando con Osman, ahí mismo la pillo. Yo, no, pues yo no sé qué lección es, porque yo no entendí. No, la lección 1. Y sí. Y ahí dice que la lección 1 de Likutei Moharan, que era de Rabba Barbarjana, que contaba unas historias maravillosas, increíbles, que uno tiene que creerse esas historias. Pero que dice ahí, dice que en toda la creación, en todo lo creado, todo lo que uno ve, hay sabiduría. Hay sabiduría, uno tiene que abrir la mente y buscar esa sabiduría. Así sean los familiares que todavía están por allá, en esa opresión, en esas cosas. Ahí hay sabiduría. Por el lado bueno, por el lado malo. Pero hay sabiduría. Pero también uno confiar en uno mismo, porque uno tiene que tratar de transmitir las cosas así como le llegan, porque le puede ayudar mucho a otros. Entonces, pues, muchas gracias, muchachos, que hoy me llegó a mí. Pues siempre, pero hoy fue algo que yo nunca, pues ustedes hablan cosas y como que le complementa mucho lo que uno ha estudiado, pero hoy fue una cosa que a mí no se me había ocurrido nunca, ¿me entiende? No había pasado por mi mente nunca, y cuando ustedes hablaron eso, lo que fue Osman, Carlos y doña María y doña Viviana, esa pregunta, ahí fue que empecé como pam, se abrió, se expandió el conocimiento. Muchas gracias. Dios les pague, Hashem los recompense. Tengo muchas bendiciones. Estamos conversando. Muchos éxitos. Salón, todo lo bueno. Don Guillermo, me tomo una cervecita a mi salud. Claro que sí, claro que sí. Eso. Bueno, muchas gracias, muchachos. Ya está hablando en letra pegada, Guillermo. Creo que sí. Está hablando en francés. Oui. Gracias. Ya está hablando en letra pegada. Claro, Buen regreso a Chalón. Diga Breslover. No, güey. No, te voy a dejar tapar como Abrazos para todos. Descansen. Gracias. Muchas Buen bendiciones. regreso a casa, muchachos. Que les va bien. Gracias, lo Muchas mismo. gracias. Gracias. Estén bien.